de alguna manera tratando conmigo y ha sido la paciencia. La paciencia. Usted puede buscar, gloria al nombre de Jesús para siempre. Yo le voy a dar un par de versículos para que usted los vea. El primero se encuentra en Santiago, en el último capítulo del libro de Santiago. Sí, el último capítulo de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Pero también vamos a leer, para que usted lo vaya preparando, gloria al nombre de Jesús para siempre, otro versículo. El otro versículo, gloria al nombre de Jesús para siempre, es un salmo. Usted busque los dos. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo 7 lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos al Salmo, gloria al nombre de Jesús, que le decía. Gloria al nombre de Jesús. Salmo capítulo 40, Salmo 40, versículo 1. Y versículo 2. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, hermano, es sufrir. La palabra paciencia viene del latín y de repente nosotros nos hemos convencido que es esperar y esperar y esperar, pero va mucho más. La paciencia, según el latín, es sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Gloria al nombre de Jesús para siempre. Que uno debe de esperar, hermano, aunque eso le cueste dolor o eso le sea negativo. Santiago dice lo siguiente: por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Capaz que si uno este pasaje lo lee medio rápido, no llega a entender. Pero hermano, el labrador no puede hacer otra cosa que esperar que el fruto nazca. Pero también tiene que esperar las condiciones para que se dé. Y es ahí donde nosotros muchas veces, hermano, perdemos la paciencia, porque no esperamos las condiciones necesarias para que el fruto aparezca. Veo que la paciencia también lleva un proceso, pero también uno tiene que esperar de otros, de alguien más. Por eso el ser humano es impaciente, porque es uno, ¿sí? Uno agarraría el árbol y lo sacudiría y lo movería para que diera el fruto. Agarraría y golpearía las nubes para que empezaran a tirar agua. Pero una de las cosas que el ser humano tiene que aprender con respecto a la paciencia, que no solo depende de uno, hay que esperar las condiciones. Decía el Salmo 40, que recién leíamos, decía el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Pero ¿qué dice después? Él se inclinó, yo no lo incliné. Él se inclinó a mí. ¿Qué tuvo que hacer el salmista? Tuvo que tener paciencia. Paciencia. A veces el cristiano cree que con la fe lo arregla todo. Dice: no, yo tengo fe y vamos y sale y esto, lo otro. Pero, hermano, hay un proceso muchas veces que nosotros tenemos que pasar, que nosotros tenemos que andar, que tenemos que transitar.
El ser humano, por eso cuando alguien va al médico, hermano, quiere que el médico le dé, yo qué sé, si el médico le dice, no, mira, vamos a esperar, te vamos a poner media hora de suero, después te vamos a hacer esto, y la gente empieza a perder la paciencia, porque uno quisiera entrar al hospital, que le diera una pastillita y salir sano. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y decimos, no, porque en este hospital no saben atender, te demoran esto, demás. Es que somos nosotros que venimos tan acelerados, ¿entiendes? Tan acelerados. Salimos, vamos a la parada del ómnibus y el ómnibus no aparece. Y no es el ómnibus, somos nosotros. No es el ómnibus, somos nosotros que estamos súper acelerados. ¿Entiendes? No tenemos que paciencia. Y necesitamos, hermano, ser pacientes. Ser pacientes. Nada ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Nada ocurre, hermano, gloria al nombre de Jesús, de porque sí. Este hombre, hermano, trabajó la tierra. El labrador trabaja la tierra, prepara la tierra. Pero él después no puede decir, gracias a mi esfuerzo. No, porque él después tiene que tener paciencia. Cuando usted ora, algo que no se nos dice, no se nos enseña, es que tenemos que saber esperar. Vivimos, y como decíamos hoy, hermano, en una crisis mundial, hermano, que en mayor o en menor forma ha golpeado a los países. Y el ser humano no sabe qué hacer. Y es ahí donde uno tiene que buscar a Dios y esperar en Dios para ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene. Para que ese fruto o esa bendición que anhelamos pueda aparecer, se pueda hacerse realidad para nuestra vida. Pero fíjese que si Dios dice que tenemos que tener paciencia, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos ser, hermanos, impacientes, hermanos, para alcanzar algo? Para conquistar algo. Si Dios dice que nosotros tenemos que tener ¿qué? Paciencia. A mí porque cada vez que usted lee estos versículos, hermano, lo ministran de una manera que uno dice, ¿cuánto tengo que aprender a esperar? Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia, hermano, no es un segundo. No es un segundo. La paciencia dice, hermano, que tenemos que tener paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y dice, gloria al nombre de Jesús, que tenemos que ¿qué? Mirar, dice el escritor de Santiago, dice, mirar cómo el labrador espera. ¿Qué hace? Espera. Hermano, si nosotros los cristianos, el mundo en general, pero si nosotros los cristianos no aprendemos, hermano, a tener paciencia, nos vamos a terminar volviendo todos locos. Y aunque parezca fea o dura la palabra, vamos a terminar locos. Porque el mundo va, gloria al nombre de Jesús, para siempre, cada vez más acelerado. Y como el mundo se frenó de golpe, más de uno se debe haber caído. ¿Por qué? Porque no nos dábamos cuenta. El ser humano no se ha dado cuenta cuán rápido iba todo y se movía todo. Y ahora la palabra de Dios nos dice que hay que tener ¿qué? Paciencia. 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 Fíjese, hermano, que hoy por hoy a la mayoría de las cosas que se plantan le agregan químicos de esto, del otro. ¿Para qué? Para que vengan más rápido. Para que crezcan más rápido, para que salgan más rápido. ¿Por qué? Porque no quieren tener ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y si nosotros, hermano, nos ponemos a meditar, hermano, nos hemos vuelto impacientes en todo. Y necesitamos ¿qué? Tener paciencia y esperar. Esperar. A veces, hermano, uno dice, bueno, pero pastor, ¿cómo voy a estar esperando? Yo no puedo estar sin hacer nada, y no puedo estar quieto, y no puedo estar así, y no puedo... Y creen a veces que es una virtud. Pero no dice la Biblia que es una virtud. ¿Por qué? Porque cuando una persona se transforma en alguien impaciente,
Aún uno mismo es el que se daña por dentro. Recuerde que, hermano, lo nuestro, usted y yo, lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Me entiende? No es si usted tiene un brazo largo, si tiene una pierna larga. El tema es el interior lo afectado. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. ¿Por qué? Porque nos daña. Lo que hoy muchas veces le llaman el estrés y tantas cosas, ¿no? Y corremos, y corremos, y corremos. Pero Dios dice a ustedes que dice espere. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Sí? ¿Qué hizo él? Él esperó en Jehová. Y dice, y él se inclinó a mí. Él se inclinó a mí. A veces Dios espera que nosotros, hermanos, tengamos esa paciencia para Él inclinarse a nosotros. Usted no lo puede hacer a Dios que se incline sobre usted, ni tampoco hacer que Dios haga algo porque usted se lo pide. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó. Hay un escritor, hermano, que dice, gloria al nombre de Jesús, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me veré Jehová. Él veía, hermano, la situación que se estaba viviendo, lo negativo que se estaba viendo, las cosas que estaban pasando que no eran buenas. Y dice, pero yo espero en Dios. Necesitamos, hermano, ser pacientes en este tiempo. Ser pacientes. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero tenemos que tener paciencia. ¿Cómo se va a arreglar esto? No lo sabe. A mí a veces me asombra, hermano, porque todo el mundo tiene soluciones. Y usted se pone a escuchar el mundo, todos. Desde los pastores, los médicos, los presidentes, y solución de acá y solución de allá. Pero, ¿y Dios? Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es, hermano, gloria al nombre de Jesús? ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿Cómo saberlo si no tenemos paciencia? ¿Cómo saberlo si no esperamos en Dios? Si Dios no nos contesta en tiempo y forma para nosotros, es que Dios no nos está ayudando. Y Dios dice, solamente tener paciencia, esperar. Cuando a nosotros, hermanos, las cosas no nos salen en nuestro tiempo o en nuestra forma, ¿cuál más nosotros nos sentimos y nos preocupamos? Algunos se desaniman, otros se ponen mal, amén, que otros se enojan con Dios, porque dicen, ¿por qué Dios no? Pero Dios dice que debemos tener paciencia hasta que venga que la lluvia temprana y tardía. No depende de usted. No depende de usted. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. Únicamente de Dios. Él es el único que puede mandar su lluvia temprana, mandar su lluvia tardía. Por más que nosotros, hermanos, hagamos lo que hagamos, hermanos, nunca podremos torcer el brazo de Dios. Nunca. Somos nosotros. Por eso, gloria al nombre de Jesús, cuando uno va al libro de Pedro, el apóstol Pedro dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios y todo te va a ir bien. No. Que cuando fuere el tiempo, Dios va a obrar. Cuando fuere el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de Dios, el momento de Dios. Por eso, hermano, gloria al nombre de Jesús. En una oportunidad, hermano, gloria al nombre de Jesús para siempre, la Biblia habla de
de una parábola de que estaba plantado el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces dice, ¿querés que vayamos y arranquemos la cizaña que está? Dice, no, vamos a esperar. No sea cosa que cuando quieran arrancar la cizaña también, arrancando la cizaña, arranquen el trigo. Y nosotros, hermanos, es lo que a veces nos pasa. Arrancamos y arrancamos con todo. Y necesitamos que ser pacientes en este tiempo. Ser pacientes. No hay solución en el mundo todavía para lo que se está viviendo. No hay tampoco una luz de lo que se está haciendo. No hay un camino. Tenemos nosotros que esperar en Dios. Tenemos que esperar qué Dios dice, qué Dios tiene, qué Dios quiere. Ser paciente. Dios no te contesta hoy, Dios no te escucha hoy. Seguir esperando. ¿Seguir qué? Esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento que Dios ha establecido. En una oportunidad, Moisés se va al monte por 40 días para que Dios le escriba las tablas con el dedo y los 10 mandamientos. Y la palabra de Dios dice que Moisés se demoró. ¿Por qué se demoró? ¿Por culpa de Moisés? No, porque así Dios lo había estipulado. Y cuando Moisés vuelve, ya los que estaban abajo decían, este Moisés, todo lo que demora, quién sabe si vuelve, capaz que Dios lo mató, quién sabe, capaz que se perdió, bajó para el otro lado de la montaña, no sé, vamos a arreglarnos como podamos. Y bueno, y ya se arreglaron a su manera. ¿Por qué? Porque no supieron que esperar. Usted tiene que entender esto y yo tengo que entender esto. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté obrando. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. El silencio de Dios no quiere decir que Dios no esté peleando por usted. Si yo estoy enfermo, me pongo yo como ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿sí? Si yo estoy enfermo y oro a Dios para que Dios me sane, mi mente, mi corazón y todo mi ser está orando para que Dios sane mi cuerpo. Pero cuando Dios escucha mi oración, Dios no solamente está mirando que me duele el cuerpo, sino qué Dios puede hacer para que eso sea productivo y dé fruto, porque la Biblia habla de fruto. Y cuando hablo de fruto, no estoy hablando simplemente de hacer algo bien. Estoy hablando de algo, gloria al nombre de Jesús, que uno aprenda de Dios. No quedarse solamente en lo que se ve. Tiene que ir mucho más allá. Yo lo dije en varias oportunidades. Yo todo el tiempo que yo estuve sufriendo de los riñones y que pasaba el tiempo y no veía salida y me había entregado y en momentos me había abandonado porque no encontraba una salida. Después que Dios en su momento y en su hora Dios hizo el milagro, mi mente, mi corazón, con respecto a algunas cosas, con respecto a Dios y a la humanidad, en mi vida cambiaron. ¿Por qué? Porque Dios obró en mi vida en su tiempo. No en el mío, en su tiempo. En su tiempo. Porque nosotros estamos como Marta y María muchas veces. Señor, si hubieras estado aquí. Hiede ya porque tiene 3 días. Y toda esa descarga que le hicieron a Dios. Pero ahí estaba Dios. Y Dios, cuando le dijeron, mirá que Lázaro está enfermo, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se vea la gloria de Dios. Todo eso le había dicho cuando fueron a decirle que Lázaro estaba enfermo. Y las mujeres decían, si hubiera estado acá mi hermano, no hubiera muerto. Si hubiera estado acá mi hermano, no hubiera muerto. Y nosotros, Señor, si tú hubieras obrado, no me hubiera pasado esto, no hubiera tenido este problema, no me hubieran hecho esto, no me hubieran hecho lo otro. Y Dios dice, paciencia. Paciencia.
Cuando uno lee la historia, hermano, del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue a desperdiciar todo. El hermano del hijo pródigo empezó a acomodarse, porque ya que estaba solo se iba acomodando. Y el hijo pródigo se alejó. Pero había alguien que tenía paciencia. Y era el padre. Y pasaban los días, pasaban los meses, y ahí estaba, con paciencia. El hijo pródigo no tenía ni idea de lo que era la paciencia. El hermano del hijo pródigo no tenía qué era la paciencia. Pero había alguien que tenía paciencia. Cada día que el hijo pródigo se había alejado de su padre y cada día que el hijo pródigo, hermano, se metía en la perdición más, gloria al nombre de Jesús, y más se iba más a fondo, este hombre esperaba y esperaba y esperaba, teniendo que paciencia. Cuando comenzamos a hablar, yo le dije que la paciencia en el latín es sufrir. Y ahí está el problema por lo cual nosotros a veces no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque no queremos que sufrir. No queremos sufrir. No queremos sufrir de esto, de aquello, de acá, de allá. E ignoramos, hermano, ignoramos que todo Dios lo permite. Lo que usted está pasando hoy, hasta ahora, ya sea doloroso, ya sea malo, ya le cueste, ya le duela, ya no lo entienda, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. En cada uno de nosotros Dios lo está permitiendo. Usted no está así porque está malorado o porque no tiene fe. Dios lo está permitiendo con un motivo en su vida y Dios quiere que uno tenga ¿qué? Paciencia. Yo estoy así por esto, yo estoy así por lo otro. No, yo no tengo, me quedé sin trabajo por esto y el otro, no, estoy solo por esto. No. Dios no. Y una de las cosas que uno tiene que aprender, que lo que a nosotros nos pasa, Dios lo permite. Que lo que a usted le pasa, hermano, Dios lo permite. Dios lo permite, claro que sí. ¿Y por qué? No lo sabemos. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es tener paciencia y esperar. El salmista dice, clamé a mi Dios, clamé a Dios, con paciencia, y Él se inclinó a mí. Y Él se inclinó a mí. No es tan importante el tiempo que pase, sino el que Dios obre. Porque lo que nosotros necesitamos es que Él se incline a nosotros. Y aunque usted no lo entienda, no es tan importante que nuestra vida o a nuestro alrededor algo cambie, sino que Él se incline a nosotros. Que Él se incline, que Él ministra nuestra vida, que Él de alguna manera, hermano, nos toque. Se inclinó a mí y escuchó mi hermano. Porque la oración también necesita paciencia. Y está bien que, hermano, uno redoble la guardia en la oración en casa, cosas específicas. Claro que sí. Pero no la repetición de palabras y de frases va a hacer que Dios se incline. La Biblia dice, ¿qué es lo que va a hacer que Dios se incline? Mi paciencia. Mi paciencia. Mi paciencia. Muchas veces, hermano, y yo creo que Dios en este tiempo, en algo ahí por ahí está tratando, por lo menos conmigo, y creo que va a ser con todo el mundo en general, la paciencia. La paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Mientras Cristo no llegue o no venga, hasta ahí
usted y yo tenemos que tener paciencia y esperar. Y atienda a esto, cuando usted entienda que le duele, es porque usted está siendo paciente. Me está doliendo, es porque usted está siendo paciente, está esperando. Cuando duele es cuando uno se da cuenta que está esperando. Cuando le afecta. Cuando usted siente los clavos como Jesús en la mano. Cuando usted siente la lanza en el costado como Jesús. Y siente, hermano, esos golpes. Esperando que llegue la lluvia temprana y tardía. Capaz que usted no se ha dado cuenta, pero yo se lo voy a explicar. Usted está esperando. Está esperando. Tal vez no se ha dado cuenta, pero usted está esperando. Dios nos está haciendo esperar. Dios nos está enseñando a ser pacientes. Y dependamos específicamente de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos algo de parte de Dios. Nadie puede decir, yo no necesito, yo necesito. Y Dios sabe cuántas cosas yo he puesto, hermano, y yo le puedo hablar de cosas, hermano, que hace tiempo las puse en las manos del Señor. Y cosas que aunque le he puesto hace tiempo en las manos del Señor y he hablado de muchas maneras con Dios, todavía no he visto algo que cambie. Sin embargo, hermano, yo digo, Señor, lo último que va a perder es la esperanza en ti. Y aunque, hermano, a veces, hermano, uno dice, ni siquiera tengo fuerzas para esperar que Dios intervenga y haga un milagro en esto, hermano. Parece que Dios se las ingenia y al otro día Dios te da un poquito más de fuerza para que sigas esperando en Dios. Paciencia. Paciencia. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame a esperar. Enséñame a esperar en tu tiempo, en tu hora. Porque Dios, hermano, gloria a Dios, tiene su tiempo para intervenir en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios podía haber hecho, hermano, cuando creó el mundo donde nosotros vivimos, Dios lo podía haber hecho en un segundo. Dios se tomó 7 días o 6 días, el séptimo descansó. Cuando Dios permitió que la mujer quedara encinta, eran 9 meses, ya no eran 7 días, eran 9 meses. Y alguna mamá diría, ¿por qué tiene que esperar tanto tiempo? ¿Por qué? Porque si el bebé nace en 5 meses, 4 meses, 6 meses, de seguro que va a dar más trabajo su recuperación. Pero Dios, que tiene el control de todo. La mujer encinta no puede ir al hospital a los 3 meses y decirle, no, yo quiero que me saquen el bebé, me adelanten el parto. Tiene que esperar. Por su propio bien y el del bebé. Así, gloria al nombre, nosotros tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Muchas cosas ojalá cambiaran hoy. Pero ¿qué vamos a hacer si no cambian? Si Dios ha determinado. Y con esto quiero terminar. Lo dijo el apóstol Pablo. Algunos tienen por tardanza su venida. Estaba hablando de la venida de Cristo. Pero es que Dios es paciente y misericordioso para con todo, no queriendo que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Por eso Dios tiene paciencia con respecto a la humanidad. Por eso Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Pacientes.
La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no es algo que nosotros, hermanos, tengamos de nosotros mismos, sino que es un don dado por Dios para nosotros, para saber esperar. Para saber esperar. Si Dios no me da esto, no lo sigo más. Si Dios no me contesta esto, no oro más. Dios tiene su hora y su tiempo. En una oportunidad Daniel oraba y oraba y oraba, y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus peticiones. Habían pasado 21 días. Pero desde el primer día fueron oídas. No dice que contestaba, fueron oídas. Porque una cosa es cuando uno ora y otra cosa es el momento que Dios interviene. Por eso tenemos que ¿qué? Que ser pacientes. Ser pacientes. Y cuando mediten la paciencia, acuérdense que del latín lo que significa es sufrir. Quiere decir que vamos a sufrir. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Que Dios se incline, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos ayude a esperar, que Dios nos ayude a tener paciencia, que Dios nos dé fuerzas para que podamos esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Que aunque hoy sintamos muchos azotes en nuestra vida, de la forma, índole, hermano, yo no le deseo lucha o prueba a nadie o dificultad a nadie, pero ellas vienen, no piden permiso, no se adaptan a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a ellas hasta que Dios intervenga. Amén, hermano. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a ser pacientes. Que ese fruto de la paciencia, hermano, hermana, pueda estar en nosotros para que podamos tener paciencia. Parece, hermano, que en estos tiempos el ser humano está perdiendo la paciencia. Pero Dios quiere que seamos pacientes. Que Dios nos ayude, porque convencido estoy, hermano y hermana, que es una clave para nosotros la paciencia en este tiempo. Es una clave la paciencia para tu vida, para mi vida. Ser paciente. Ser paciente. Ser paciente. Ser paciente. Y tal vez usted está pensando: pero pastor, las cosas no me salen. No se preocupe, hermano, hermana. A mí tampoco me salen. Y sabe Dios. Y lo he dicho en alguna otra oportunidad, y hoy lo recalco. Yo estoy un convencido, hermano, que si estoy de pie es por su misericordia. Y no es que lo haya leído en la Biblia, ni alguien me lo haya enseñado. Me siento como Job: de oídas te había oído, hoy con mi dolor te veo. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Empieza con mi vida. Empieza con mi vida, Señor. Empieza con mi vida. Ayúdanos a ser pacientes. Las mujeres de mañana se levantaron temprano y fueron allá a la cueva donde estaba el maestro, y mientras iban de camino decían: pero ¿y a nosotros quién nos va a remover la piedra? ¿Quién? Aún así siguieron caminando, tal vez mirando si conseguían a alguien que les ayudara, pero nadie. Pero siguieron caminando y siguieron caminando y siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba,
¿A dónde llegaron? Al lugar donde Jesús estaba. Nosotros tenemos que llegar al lugar donde está Jesús. Dice que la piedra había sido removida. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Tal vez usted en esta mañana dice, pero pastor, porque usted no está en mi lugar. Hermano, gracias a Dios que no estoy en su lugar. Gracias a Dios que no estoy en su lugar. Pero sabe, hermano, hermana, cuánto a mí me cuesta cuando veo gente con necesidad en la salud, la falta de trabajo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo sé lo que es no tener trabajo. Yo sé lo que es estar enfermo y sentirse mal. Y no se lo deseo a nadie. Y sé, hermano y hermana, que aunque ore y clame a Dios, hasta que no llegue el momento establecido por Dios, estipulado para hacer algo e intervenir en nuestra vida, tenemos que esperar. Y saber esperar. Y saber esperar. Y saber esperar. Y saber esperar. Señor, oro por los hermanos y hermanas, por la iglesia, por tus hijos, por tus hijas en esta hora, para que tengas misericordia por los que sufren, por los que padecen. Señor, yo te pido misericordia en esta mañana. Yo te pido misericordia en esta mañana. Yo te pido misericordia. Señor, yo te pido misericordia en esta mañana. Yo te pido misericordia en esta mañana. Sepa, hermano, hermana, que la situación que rodea su vida tiene un propósito de parte de Dios. Usted espere en Dios. Espere en el Señor. Haga como el salmista. Pacientemente esperé en Jehová. Porque Dios se va a inclinar. 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 A mí me gusta aquel pasaje cuando dice que los enfermos, los endeudados, los atribulados se fueron juntando allí en una cueva que se llamaba la cueva de Adulán, y ahí se fueron juntando. Y todos ellos esperaron en Dios, los que estaban enfermos, los que estaban endeudados, los que eran perseguidos por Saúl. Todos con miles de cosas. Y uno se podría preguntar, ¿qué va a salir de toda esa lucha, de todo ese problema, de todas esas enfermedades? Pero sabe que de ahí salió lo que se conoció a futuro, el ejército de David, que nadie lo podía parar. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Señor, ayúdame a ser paciente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paciencia es sufrir. Es sufrir. Saber esperar, aunque duele. Aunque duele. Ayúdanos, Señor.